La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Roberto Calderón, analista político. Roberto, qué gusto, gracias por acompañarnos. Un saludo para toda la audiencia, gracias por esta entrevista. Roberto, ¿existe una verdadera voluntad, cree usted, luego de ver cómo han crecido los índices de violencia? ¿Hay una verdadera voluntad política para hacerle frente a las bandas del crimen organizado? Creo que existe la voluntad, pero no existen las circunstancias, ni tampoco el presupuesto adecuado, ni los planes de acción que se necesitan de manera emergente. Es decir, que el camino al infierno pues puede estar empedrado, puede estar asfaltado de buenas intenciones, pero sigue siendo un camino al infierno. Así es. Bueno, recientemente escuchábamos a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, que indicó que Ecuador se ha convertido en el tercer país en el mundo en incautación de droga. Eso quiere decir que estamos después de Estados Unidos y después de Colombia. Somos el tercer país en incautación de droga, y las autoridades pues siempre están repitiendo que esto se lo atribuyen al repunte de la violencia por las disputas entre las bandas organizadas del crimen del narcotráfico contra los cuerpos de seguridad del Estado, que intentan pues defender los territorios que ellos quieren apoderarse. Lo repiten siempre, en todas las instancias y niveles de las autoridades de control. Si sabemos de dónde nace el problema, ¿por qué se nos hace tan difícil pues controlarlo? El problema se nos vuelve complicado porque no hemos atacado las bases donde se produce el problema llamado delincuencia en una sociedad. Esto es la educación en valores, las oportunidades de empleo, la ilusión de tener un futuro mejor, la familia como un núcleo de la sociedad que se vea bien integrado. Mientras existan pocas condiciones para yo acceder a un trabajo digno, los jóvenes, sobre todo de sectores rurales, pues son captados por las bandas delincuenciales, y ellos ven como una salida fácil a la falta de empleo, a la falta de trabajo, pues ingresar en este tipo de organizaciones delincuenciales. Es así que, estando pues próximos a Colombia, donde se produce gran cantidad de droga, Ecuador, por el hecho de no tener un control efectivo de sus fronteras, se ha vuelto la ruta de exportación y ha sido un territorio conquistado por dos bandas pues internacionales, el Cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que se disputan territorios y negocios internacionales que salen desde Ecuador, se exporta desde Ahora, Ecuador. usted ha dicho que la mayor producción todavía está en Colombia. Ecuador siempre supimos que era un paso de la droga, un paso estratégico de la droga. Muchos expertos dicen lo que usted acaba de mencionar, que claro, la facilidad que da o lo fácil que es, o más bien digamos que Colombia reforzó bien sus leyes, sus controles. Entonces dijeron, no, pues aquí está muy difícil la cosa, nos pasamos a Ecuador. Sin embargo, yo sigo pensando que hoy ya no solo somos un paso para la droga. Hoy la droga se está produciendo también en nuestro país, ¿o cree que todavía no? Pienso que sí, pienso que todavía Ecuador pues debe considerarse como un país productor de droga, no solamente de paso, pero también productor de droga, y creo que la salida de la base de Manta, de los norteamericanos, pues que daban el apoyo con las unidades especiales de aviones radar de vigilancia, sí nos ha limitado en cuanto a recursos de detección de naves que están traficando con droga. Pienso que esto debería reforzarse. La Constitución no permite que se instalen bases extranjeras militares o bases extranjeras con fines militares, pero sí podría llevarse a cabo convenios mucho más fuertes para que, por ejemplo, navíos norteamericanos puedan estar en nuestras costas y operar desde ahí lo que es sistemas de vigilancia, sistemas electrónicos de vigilancia con sus aviones especiales. Pienso que se debe reforzar la frontera marítima y las fronteras terrestres a toda costa, porque si es que esto no se lo hace de manera inmediata, vamos a ver que el incremento de bandas narcodelictivas siguen causándonos problemas de seguridad. Ahora, ¿cuál sería la respuesta o la acción inmediata que puede ejercer y que no lo ha hecho hasta ahora el Estado? Usted mencionó algunos factores que son importantes y que lo dicen muchos analistas, y es el tema de que mientras exista desempleo, extrema pobreza, donde no hay esperanzas, de esos barrios que no tienen ni siquiera un parquecito decente, que ni siquiera tienen servicios básicos, ¿no? Lo que ven como un norte los chicos es simplemente el narcotráfico. Aquel que tiene plata, aquel rápido, fácil, ese es el norte que ven nuestros chicos en estos barrios. Sin embargo, cambiar esa historia creo que nos va a costar un poco de tiempo también. ¿Cuál es la acción inmediata que debe emprender el Estado para poder enfrentar esta ola delictiva?
Yo trabajaría en dos frentes inmediatos. El primero es la corrupción a nivel de organismos del Estado. Mientras las nuevas generaciones, mientras los chicos que están en colegio, que ven las noticias, ven que se cometen muchos actos de corrupción y que es normal, inclusive por parte de usuarios de los servicios públicos, pagarle a un policía, pagarle a un agente de tránsito. Mientras vemos que existe esa corrupción, no tenemos un norte definido como Estado, como país a largo plazo, que queremos una sociedad que sea libre de delito. Y el segundo frente donde yo entraría a trabajar es la rehabilitación. No sacamos nada metiéndole a alguien a la cárcel si al poco tiempo cumple su condena, sale por un habeas corpus, etcétera, y vuelve a cometer delitos. La persona que entra a la cárcel debe tener un mínimo de condiciones para que pueda ser rehabilitado. Y si vemos que hay violencia entre dos bandas que están en una pugna de poder, lo lógico es separarlas, para lo cual se debe construir nuevos centros carcelarios. Hasta ahora no he escuchado por parte del Estado que se hable de nuevos centros carcelarios, simplemente pues se los pasa de un lado a otro, y cada vez que existen estos famosos traslados como protesta o como retaliación, pues existen atentados entre ellos. Es decir, que el Estado con su mala política carcelaria sigue propiciando que se sigan cometiendo delitos dentro de las cárceles, lejos de rehabilitar. Se ha anunciado por parte de funcionarios del gobierno de que se va a analizar este libre porte de armas, ¿no? Como que fuera la solución al problema. Hoy vemos que por nuestra frontera norte, que es sumamente permeable, entran armamento de todo tipo, desde granadas a fusiles muy modernos, que no vemos que nuestra policía tenga acceso a ese armamento, ni nuestros militares, pero sí lo tienen los delincuentes, y pasa todos los días por la frontera. O sea, en el mercado negro hay armamento de gran escala. ¿Es la solución armar a todos los civiles? La solución facilista podría pensarse dentro de algunas autoridades al anunciar un libre porte de armas, que es esa. Como no podemos como Estado defendernos o defenderles, ustedes defiéndanse como puedan. Y esa no es la solución. Pienso que si bien se quiere dar algún tipo de facilidad para el porte de armas, pues eso tiene que ser legislado de una manera adecuada. Tenemos ya una ley que está vigente, que es de porte, comercialización, tenencia, transporte, etcétera, de armas y explosivos, pero existe también resoluciones a nivel administrativo que limitan que se otorgue esos permisos a personas civiles. Solamente se ha estado en los últimos años otorgando a camaroneros y ganaderos, por la distancia obviamente que puede complicar el hecho de que llegue una unidad policial en auxilio y manejan mucho dinero en efectivo. Si es que se darían las condiciones legislativas, operativas de control de armas, yo considero que podría evaluarse para ciertos sectores que de momento pues tienen un altísimo riesgo para su vida y su integridad. ¿Cuáles otros sectores pueden ser, además de los que usted ya acaba de mencionar? Hemos visto pues atentados a abogados, jueces y fiscales, por lo que pienso que podría pensarse incluir dentro de esa normativa a este sector, pero pienso que también las condiciones para otorgarse los permisos tienen que ser mucho más estrictas. Por ejemplo, que se pase no solamente un examen psicológico con un profesional de la salud mental, sino dos, uno del sector privado y uno del sector público, que los permisos sean inmediatamente revocados cuando existe una denuncia penal, sobre todo de violencia intrafamiliar o cualquier tipo de delito contra la vida o contra la integridad. Por ejemplo, no pienso que una persona que tiene menos de 15 puntos en su licencia de conducir, que ha demostrado que no es responsable con su automóvil, pueda tener un arma de fuego. Y pienso que tiene que haber una valoración, por lo menos de este examen psicológico, cada año a cada persona que es tenedora de un arma de fuego. Ahora, al Estado le conviene otorgar permisos. ¿Por qué? Porque mucha gente, si no tiene el permiso, va de todas formas a adquirir un arma de fuego. Es decir, el no poder acceder al permiso para mucha gente no es un limitante. Y al Estado le conviene saber quién tiene esas armas de fuego, dónde las tiene. Incluso para otorgar un permiso se hace una prueba con 3 municiones. Y esa prueba pues marca las estrías dentro del cañón, y si en algún delito se encuentra pues balas, eso se hace una comparación en un sistema informático que le indica de qué arma provino ese disparo. Es decir, si hay una necesidad de que las armas estén controladas por el Estado. Estamos de acuerdo, creo que esa puede ser una buena alternativa, pero en un momento como el nuestro, en donde el delincuente, el sicario, el miembro de la banda organizada está armado hasta los dientes y obviamente no le importa si hay un permiso o no para portarla, ¿no? Creo que sería mejor empezar controlando lo que ahora entra al país. Correcto. El Estado debe primero
retirar las armas de las manos de quienes están en la ilegalidad. No podemos decir vamos a armar a la población si antes no hemos retirado las armas que están en manos de gente que comete actos ilícitos. Porque caso contrario, lo que vamos a propiciar son balaceras donde podemos tener también víctimas colaterales, personas inocentes que en un restaurante alguien por defenderse pues puede causar más muertes que lo que se quiere evitar. Entonces, primero debe haber un estricto control, una retirada pues masiva de las armas que están en manos de delincuencia, un blindaje permanente de las fronteras para que no ingresen más armas, y luego podríamos pensar en esa posibilidad de ir ampliando los grupos de atención de ciudadanos que pueden requerir este tipo de Usted dijo que es básico que se incluya a este grupo en el que ya están pues algunos sectores como los ganaderos, los camaroneros, que se incluya también a los fiscales y algunas personas que están en el ámbito de la justicia, ¿no? Uno de los casos que más ha sorprendido últimamente al país fue que en septiembre se asesinó a tiros a Edgar Escobar, que es justamente un fiscal que estaba investigando casos de crimen organizado en la ciudad de Guayaquil. ¿Esto quiere decir que la Fiscalía no tiene las garantías hasta el momento de seguridad mínima para ejercer su función? El país entero no tiene las garantías mínimas para poder continuar con sus actividades laborales, mucho menos quienes están expuestos a retaliaciones, a venganzas por parte de bandas armadas, como jueces, fiscales, incluso abogados. Pero esas condiciones son trabajos a corto, mediano y largo plazo. Vi una entrevista al presidente de la República que dice que tiene un plan integral de seguridad, pero que no lo podía exponer porque de alguna forma es un documento reservado, pero hago un llamado para que lo que sea reservado, las partes que a lo mejor son críticas, se las siga manteniendo en reserva, pero de alguna forma sí necesitamos la ciudadanía tener luces de hacia dónde va ese plan integral de seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad la hacemos todos. Y necesitamos que los gobiernos seccionales conozcan de ese plan que el Ejecutivo piensa implementar para que se unan a ese plan. Son acciones articuladas, no pueden trabajarse de manera separada. Un tema que no nos va a alcanzar mucho el tiempo para analizar, pero es importante, es el que se esté considerando también varias reformas para apuntar a entregar más poder, más libertades, digamos, a la policía en su accionar, ¿no? Mayor defensa y protección a la policía. Los últimos casos han llamado mucho la atención a los ciudadanos y es que realmente debemos darle más poder, más facilidades, más derechos o digamos apoyo a la policía después de los actos que hemos visto, por lo menos que los reestructuren primero, ¿no? Necesitamos una capacitación a la policía que esté acorde a las nuevas necesidades. Necesitamos que la capacitación tenga un enfoque de género. Este fin de semana vi que un miembro de la Policía Nacional asesinó con disparos a su pareja y luego se suicidó. Entonces hay que tener un cuidado muy grande en lo que es la salud mental de los miembros de Policía Nacional. Se le debe otorgar los recursos necesarios para armamento, comunicaciones, chalecos, pero sobre todo ahora vemos que las UPC, en la manera en que están construidas, su construcción arquitectónica debe obedecer a construirlas por poco como un fuerte, una construcción fortificada, contar con armamento idóneo, porque si es que ellos quieren hacer realmente su trabajo y están emprendiendo una guerra contra las bandas criminales, debemos de esperar actos de retaliación, debemos de esperar un contraataque de estas bandas y es lamentable que haya muerto, nos hayamos enterado que la policía que se encontraba en terapia intensiva haya fallecido. Por eso ahora las UPCs no deben ser oficinas simplemente con puertas de vidrio, grandes ventanales, sino que tienen que ser construidas desde el punto de vista de una verdadera fortificación si queremos emprender una lucha contra las bandas armadas y queremos darle al mismo tiempo seguridad a nuestro personal policial. Hoy hablamos como que se tratara que estamos en medio de una guerra realmente. ¿No deberían salir los militares? Hay que tener mucho cuidado con ello. Existen algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancionan, sobre todo hay un caso grande contra Perú que les sancionó por la mala utilización de militares en Fuerzas Armadas. Pueden realizar, a mi criterio, labores complementarias a la Policía Nacional, siempre y cuando tengan por lo menos un año de formación para ello. Pero lanzarles tal cual el tipo de armamento, el tipo de logística que ellos tienen no es idóneo para de momento ayudar a la policía. Hemos visto que se ha decretado estados de emergencia para emplear. Que no han funcionado. Que no ha funcionado en Guayaquil, porque no se combate las causas de la delincuencia y se quiere solamente focalizadamente tratar de hacer operativos y meter un montón de gente a la cárcel, pero si no le rehabilitamos, ¿qué sacamos metiendo a esa gente a la cárcel? Se siguen cometiendo delitos en la cárcel y cuando salen se vuelven más violentos. Yo le agradezco mucho, Roberto, por habernos acompañado.
Perfecto, un gusto. Muchas gracias. Roberto Calderón, analista político.